Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Jaime. Y nada, este webinar o este espacio viene de reflexiones que hemos compartido desde Insuco y los equipos de Jaime Arteaga y Asociados y con Juan Camilo, que ahora va a intervenir sobre lo que está pasando. Y lo decía muy bien Jaime, no venimos aquí con unas respuestas preestablecidas a una pregunta tan compleja en torno a los desafíos del diálogo territorial, pero sí compartir algunas reflexiones y sobre todo aprender de ustedes y de las reflexiones que tienen en este momento. Entonces, le paso la palabra a Juan Camilo Nariño de la Asociación Colombiana de Minería para algunas palabras de introducción. Igualmente muy rápido. Cerca y añoro también las reuniones pues nuestras en donde siempre estamos discutiendo estos temas. Un saludo para Guillén, para Julie y para Jaime y para todo el equipo, los equipos de ustedes. Creo que esta alianza de poder sentarnos cada uno en sus casas y conversar sobre este tema que es fundamental, cómo a pesar de la distancia, cómo a pesar de estar encerrados, asumiendo esto con el mayor ánimo y la mayor entereza, debemos seguir manteniendo el diálogo con las comunidades. No hay un desafío más grande para la industria minera que es la construcción de un permanente, de un continuo diálogo constructivo que finalmente lleve a un entendimiento mejor por parte de todas las comunidades y los sitios de interés en donde estamos operando. El año 2020 es un año de retos, lo he venido diciendo desde enero. Por supuesto no contemplaba el coronavirus, pero ahora es un año donde le pongo aún tres veces más grande el reto. Es un año de retos desde la perspectiva minera colombiana, porque este año 2020 conjugan una serie de decisiones que van a poner a la industria minera colombiana a partir del 2021 hacia adelante en una instancia distinta, en un escenario distinto. El gobierno nacional tiene dos procesos de licenciamientos y la decisión sobre ellos como nunca antes había sucedido en la historia reciente de Colombia. Dos procesos de licenciamiento de la mayor importancia, de la mayor envergadura y del mayor impacto positivo si, por supuesto, esos licenciamientos avanzan para las regiones donde van a estar esos proyectos. Igualmente, este es un año en donde, después de muchísimos tiempo, después de muchos años, entra en producción una mina que todos llevamos esperando, que todos llevamos rodeando, que es la mina del Continental Gold, con una ilusión muy grande y que tiene en el fondo un mensaje de transformación territorial a través de la legalidad muy fuerte. Y asimismo es un año en donde hay definiciones en materia de carbón, de la industria del carbón, con unas presiones de demanda muy grandes en las perspectivas de mediano y largo plazo. Es decir, este año 2020, ahora además sumándose, pues por supuesto, toda la coyuntura y los posibles análisis económicos que hay que derivar de esta coyuntura que estamos viviendo, es un año para el sector minero de enormes definiciones. Y esas definiciones vamos a poderlas facilitar, vamos a poderlas rodear, o en otras palabras, vamos a poderlas hacer posible y vamos a poder llevar la instancia de la discusión minera en el país a un nivel distinto, a un nivel de maduración distinto, solamente si existen cada vez diálogos más constructivos y diálogos más propositivos. Yo, estas discusiones, creo que el sector minero, las empresas, las personas que están y cada uno de ustedes nos levantamos todos los días pensando en cómo hacerlo mejor, cómo dialogar mejor, cómo estructurar mejor esas conversaciones con ciertos grupos de interés conflictivos en cada una de las poblaciones.
Es decir, nosotros por este lado, desde nuestra parte, tenemos la mayor intención, el mayor deseo de siempre construir mejores diálogos, transmitir mejor información y que esa información sea mejor entendida. Por eso este tipo de conversaciones pues son de la mayor importancia. Ahora con un reto adicional que es el reto pues de cómo hacerlo desde la distancia. Así que Jaime, Guillén, gracias Juli por el espacio. Carolina que ha estado también detrás, Carolina Gutiérrez que ha estado también detrás en la organización de todo esto. Les agradezco este espacio y se los agradezco por la coyuntura actual en la que estamos, pero también por el reto gigantesco que tenemos como industria en este 2020, que sin duda marcará unos años venideros distintos para todos, distintos para la industria minera colombiana en una instancia distinta y distintos también pues por supuesto, para el diálogo y la madurez del diálogo en relación con la industria en los entornos cercanos como las comunidades, pero por supuesto en las discusiones con grupos de interés nacionales de las mayores complejidades, jóvenes universitarios, grupos de organizaciones no gubernamentales, sociales, ambientales. Y estoy seguro que este 2020 también va a ser decisivo en la madurez del diálogo con esos grupos. Así que pues muchas gracias a todos. Muchas gracias Juan Camilo por estas palabras que sí nos plantean el reto que tenemos todos como industria, pero también como profesionales en gestión social, en temas de sostenibilidad, de reinventarnos en este contexto. Y sí queríamos pues no perder esa oportunidad de mantener los puentes, los lazos con cada uno de ustedes, porque pensamos que en medio de esta situación tan desafiante, sí deberíamos estar pensando en las oportunidades que se presentan. A veces es complicado de decirlo, pero pueden existir espacios de innovación, pueden existir otras formas colaborativas, y lo que sí tenemos muy claro es que lo último que se puede suspender es lo que tú decías, es un diálogo sincero, transparente, genuino, basado en una confianza recíproca con las comunidades y los actores locales, y el desafío que tenemos hoy en día es justamente, con mucha humildad, porque creo que aquí nadie tiene la respuesta, ver cómo lo podemos lograr. Les voy a compartir algunas reflexiones y después le dejaré la palabra a Juan Sebastián Henao, el director técnico de Jaime Arteaga y Asociados. Antes de eso, decirle que nuestra colega Laura Peralta está haciendo una memoria gráfica de este espacio. Entonces, lo que ven ustedes en la pantalla es lo que Laura va a estar elaborando como memoria gráfica para poder juntos tener un soporte de nuestras discusiones y que esto no quede en el aire, pero que también lo podamos hacer de una forma gráfica y entretenida. Entonces, mientras vamos a ir conversando, Laura nos va a ayudar retomando estas ideas principales y las vamos a estar compartiendo al final de este espacio. También mencionarles que tenemos a empresas de Colombia, Perú, Ecuador en particular, y de otros países, pero en particular de esos 3 países, empresas mineras conectadas. Entonces, la idea es también aprovechar de este espacio para sacar algunas reflexiones sobre cómo esto se está viviendo en otros contextos nacionales, pensando que ese desafío es muy, muy transversal al sector, a las actividades que estamos desarrollando en territorio, pero también a la diversidad de situaciones que estamos enfrentando. Entonces, nada, voy a ir con algunas reflexiones. No sé si me pueden ayudar con la proyección de estas ideas. Eso, perfecto. Entonces, lo que les queríamos compartir realmente son así como 3 grandes ideas fuerza, sobre las cuales estamos reflexionando bajo ese gran paraguas que es cómo repensamos el diálogo en territorio en este momento y cuáles son los desafíos asociados a
a esa reingeniería del diálogo por la condición de aislamiento, de cuarentena en la que estamos inmersos. Vamos a la siguiente lámina. Lo primero, y es pensando en nuestras situaciones individuales, familiares, y por fin a nivel territorial, lo que sí vemos es que estamos en un clima de ansiedad, una ansiedad que puede ser o individual o colectiva en función de cómo la estemos viviendo, pero que tiene diferentes causas y diferentes expresiones. Una es, pues obviamente que esta crisis, esta pandemia nos pone a todos frente a un temor globalizado, y hemos tenido todos un poco ese efecto de que mientras eso estaba lejos, pues el temor obviamente era lejano, hasta darnos cuenta poco a poco y de manera abrupta que finalmente éramos todos vulnerables y todos teníamos una exposición a lo que estaba pasando. Y ese temor finalmente nos pone a todos, independientemente de nuestra situación, frente a preguntas que tenemos que resolver, primero con nosotros mismos, con nuestras familias y después con nuestras comunidades. Vemos también que uno de los factores de ansiedad que hemos podido identificar con nuestros grupos de interés es la multiplicidad y la saturación de información que está llegando en este momento. Vemos que circula cualquier tipo de información objetiva, pero también información sin ninguna base científica, y eso pues nos lleva a pensar sobre nuestra responsabilidad desde una mirada de gestión social y de sostenibilidad, sobre la responsabilidad que tenemos o que tienen las empresas también en territorio en contribuir un poco en dar algunos tips sobre cómo deberíamos estar accediendo a ciertas fuentes de información, cómo controlamos la información, cómo nos preservamos también de cierta información angustiante que puede estar llegando, porque pues tenemos todos accesos diferenciados a diferentes fuentes de información, y eso nos puede poner en situaciones de vulnerabilidad diferentes. Y cómo filtramos esa información, si hay que filtrarla o no, cómo repensamos ciertos grupos de reflexión en territorio para poder tener una información que nos permita pensar de manera más objetiva, es parte de nuestra reflexión. Obviamente, la ausencia de ciertos servicios básicos o la debilidad de esos servicios en algunos territorios en los cuales nos podemos estar moviendo es factor de ansiedad. Y también hemos visto en particular en el sector minero a nivel regional, y eso depende mucho de las normativas que se hayan adoptado a nivel nacional, tensiones en comunidades, porque justamente ese temor global donde deberíamos estar todos en una cuarentena, digamos, y aplicando medidas preventivas, la realidad es que hay sectores estratégicos, hay sectores que tienen que seguir operando, y ese choque que puede haber entre actividades que se están desarrollando en territorio cuando comunidades se están preservando en cuarentena ha generado tensiones, y cómo las tenemos que manejar es parte de la conversación que tenemos que llevar, porque eso le pega en particular al sector minero. Finalmente, con ese tema, una reflexión que estamos teniendo, y es que esa ansiedad puede llevar a respuestas rápidas y a veces respuestas simples de parte de ciertos actores buscando responder a corto plazo a esa ansiedad, cuando pensamos que el gran desafío justamente es entender qué es lo que está pasando, escuchar, sentir el territorio para poder tener una serie de respuestas diferenciadas en función de las situaciones. Siguiente lámina. Tiene que ver con pues, la pregunta de este seminario, de este espacio, y es qué tipo de conversación queremos entablar con los territorios. Pensamos que detrás de esta situación el desafío es primero poder entablar conversaciones con actores claves de forma individual en territorio, con un ejercicio de empatía, y es sentir lo que está pasando a nivel de hogares, de familias, cómo lo están viviendo, cómo se están reorganizando, cómo están enfrentando esta situación, antes de pensar a escenarios colectivos, que sí pensamos que la pregunta no puede ser cómo vamos a retomar los escenarios colectivos cuando acabe esta crisis, sino
cómo nos inventamos nuevos escenarios de conversación durante esta pandemia. Pensamos que el riesgo de suspender los canales de diálogo individuales y colectivos en particular en este contexto nos pondría frente a una situación muy compleja en términos de expectativas, en términos de desinformación, en términos de presión, cuando esto vaya a pasar sin tener nosotros una idea muy clara de cuándo vaya a pasar. Y eso nos lleva a una pregunta que puede sonar un poco retórica, pero que es cómo nos inventamos nuevas formas de presencialidad. Y creo que el desafío y este ejercicio que estamos teniendo con ustedes apunta a eso. Una presencialidad que puede tener diferentes matices. Creo que lo que vamos a estar probando en estas próximas semanas también con los equipos de Jaime Arteaga y Asociados es pensar en formas de diálogos digitales en diferentes territorios, en diferentes comunidades. Pensamos que existen hoy herramientas que debemos aprovechar y hay que hacerlo desde una mirada muy de mediación tecnológica, porque no es evidente poder llegar con esas herramientas a los territorios y tener una conversación amena, genuina, con la barrera que puede suponer la tecnología. Pero pensamos que no podemos limitarnos a eso y que vamos a tener que pensar en nuevas experiencias que combinen espacios offline, espacios online, donde los actores puedan acceder a información descargable, que puedan tener tiempo para analizarlo, que nosotros podamos facilitar el entendimiento de esa información sin tener que estar conectados siempre. Y sí pensamos que esta crisis nos da una oportunidad de fomentar nuevas redes de aprendizaje. Estamos viendo la posibilidad de conectar territorios a través de diálogos digitales, territorios que no habían conversado hasta ahora entre diferentes países o en un mismo país para analizar lo que está pasando. Y eso es cosas que hubiera sido muy complejo hacerlo de forma totalmente presencial. Creo que existen espacios de innovación ahí que deberíamos poder aprovechar y creo que este espacio como tal es partícipe de estas redes de aprendizaje donde nos vamos retroalimentando todos. Y finalmente, una última reflexión que tiene que ver con la siguiente lámina, por favor. Y habrán visto que pasamos de algo muy de corto plazo, de cómo atender esa ansiedad individual y colectiva, qué discusión, qué conversación entablamos con los territorios, a una reflexión sobre nuestra resiliencia a nivel de territorios. Creo que no todos los territorios somos iguales o tienen la misma condición para enfrentar lo que está pasando y por lo tanto no todos los territorios se van a reponer de la misma manera de esta crisis. Sabemos que el golpe económico, el golpe social, el golpe institucional va a ser fuerte y que vamos a tener que inventarnos nuevos futuros posibles después de esta situación sin conocer bien la magnitud del golpe. La prioridad en este momento, y participa de este ejercicio de diálogo, es entender, recoger información a nivel de territorio, porque no todos los sectores lo están viviendo de la misma manera. Frente a esa información, repensar ciertas estrategias y tener adaptaciones, tener estrategias adaptativas en función de los territorios donde estamos trabajando, bajo un entendido de que la resiliencia o nuestra capacidad de adaptación tiene que cubrir aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales, y que finalmente lo que va a estar en la agenda seguramente a más mediano plazo es cómo nos fortalecemos como territorios en nuestra capacidad de adaptación, que a lo mejor eso no era un tema tan puesto así de forma transversal en la agenda y que va a ser parte de nuestras discusiones a futuro. Para poder lograrlo necesitamos percepciones, necesitamos información, necesitamos datos objetivos y ese monitoreo de lo que está pasando en territorio pensamos que es un tema clave en este momento para las empresas. Y finalmente, dejarles esta reflexión, que es la última lámina, y es un trabajo que venimos haciendo con la Fundación Ford y con otros aliados desde hace tiempo, que esos espacios de diálogo multiactor puedan reinventarse. Y creo que este eslogan de mantengamos el diálogo hay que pensarlo tanto a nivel de nosotros como pares profesionales de la gestión social y de la sostenibilidad, pero también a nivel de los territorios y creo que eso es algo que deberíamos poder echar a andar a muy corto plazo, porque si no, insisto un poco en eso, sin querer sonar dramático,
si nos demoramos mucho en volver a abrir esos canales o mantenerlos abiertos, yo creo que la situación va a ser más compleja de que si apostamos a ciertos espacios de innovación a pesar del contexto. Eso como reflexiones que genero aquí para discusión y que me gustaría compartir con Juan Sebastián Henao de parte de Jaime Arteaga y asociados. Bueno, hola. Pues yo, para no extenderme mucho y para no pisarme un poco con lo que ya hemos hablado con Guillén y lo que hemos trabajado, Lady, ¿me puedes ayudar con la imagen? Les quería, digamos, cuando estábamos pensando en el webinar y en el contenido de qué hablar, se me vino a la cabeza una anécdota, y ese niño que ven ahí es un violinista israelí muy famoso que se llama Isaac Perlman, que además de ser uno de los violinistas más famosos y más brillantes del siglo XX, tiene un problema, una discapacidad porque sufrió polio cuando era niño. Y en el 95 lo invitaron al Lincoln Center a dar un concierto. Él era el invitado principal y la gente ya estaba acostumbrada a que él se demoraba mucho caminando porque tenía que ir con muletas y amarraderas al escenario. Pero la gente ya estaba acostumbrada a esto. Esperaron tranquilamente y cuando él se sienta, saca su violín, empieza a tocar la sinfonía. A los pocos segundos se le revienta una de las cuerdas. Es decir, pasó de tener 4 cuerdas para tocar toda la sinfonía a 3. Lo normal, y siendo él el músico principal, es que se parara el concierto y le cambiaran el violín o le repusieran la cuerda. Isaac Perlman en ese momento lo que hace es que toma una pausa, reflexiona y le hace la señal al director de que continúe en donde estuvo. Es decir, siguió adelante el concierto y tocó toda la sinfonía solo con 3 de las cuerdas. En el camino se fue reinventando y logró sacar adelante toda la interpretación de la sinfonía. Yo creo que estando en este momento en la situación, lo que quiero es traer a colación esta anécdota y ver cómo esta situación lo que nos está llevando es a la necesidad de reinventarnos sin necesidad de mandar todo al traste. ¿Sí? Es cómo poder lidiar con la angustia y la necesidad de hacer cambios relevantes a las que nos está llevando el contexto actual, sin que eso signifique perder la capitalización de oportunidades que esto nos trae por delante. Y en ese sentido, por ejemplo, es muy fácil en este momento y con tantas necesidades dar un giro, por ejemplo, a modelos asistenciales, a dar ayuda humanitaria de choque, como en estos modelos que terminan por suplantar un poco al Estado o que pueden llegar a verse como suplantación del Estado, que hagan que se pierda todo el trabajo en construcción de confianza y relacionamiento que ha tenido el sector a lo largo de muchos años. Entonces, digamos, creo que un primer reto gigante es poder trabajar en esta situación sin perder lo que ya se ha construido. Es porque además si lo pensamos a lo largo del tiempo, no sé, un proyecto como Continental Gold, cuya vida va a ser 20, 25 años a partir de que empiece a producir, esta contingencia va a obligar cambios a lo largo de 2 años, pero ¿qué va a pasar con los otros 18 años que tiene de vida el proyecto? Entonces es pensar también cómo construir y cómo lo que se haga ahora son bases que van a permitir la duración y el tipo de relacionamiento que tengan a lo largo de los años. Y aparte de lo que estaba diciendo Guillén ahora, creo que esas conversaciones que estamos sosteniendo ahora en medio de la crisis o de la contingencia también tienen que ser conscientes de que tienen distintos niveles de interacción. Hay un nivel de interacción, por ejemplo, que muchas veces no se suele hablar, y es, por ejemplo, la conversación al interior de las empresas, cuyos colaboradores o empleados hacen parte de esos territorios o de esas comunidades en donde opera el proyecto y que a su vez van a ser parte de la construcción de esos territorios resilientes que hablaba Guillén. El otro punto es cómo se establecen las relaciones y las conversaciones con las autoridades y con el Estado. Y el último punto es ya cómo se establecen las relaciones y cómo se establece ese diálogo con las comunidades que no hacen parte de sus redes de colaboradores. Eso era como básicamente. Buenos días. Sí. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Juan Sebastián. Seguimos con la instrucción, por favor, de que vayan cortando los micrófonos.
Bien. Muchas gracias. Y vamos entonces a ir profundizando esta reflexión inicial. Creo que es Fabiana, por favor. Fabi, si me ayudas cortando el micrófono. Gracias. Si vamos siguiendo, entonces la idea ahora es, basado en estas reflexiones iniciales y de cómo lo venimos pensando, cómo lo están viviendo diferentes actores del sector, y quisiéramos empezar con una mirada desde algunas empresas en Colombia, compartiendo reflexiones de lo que están viviendo en este momento. Le voy a ceder la palabra entonces a Jonathan Osorio, gerente social de Continental Gold, para hacerte una pregunta, Jonathan, y es la misma pregunta que les voy a hacer a todos. Tiene que ver con los desafíos que están enfrentando ustedes en términos de relacionamiento con actores en territorio en este contexto y si es que lo están haciendo, cómo se están repensando algunas formas de relacionamiento asociado a esos desafíos. Bueno, buenos días, un saludo a todos. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfectamente. Ok. Saludos desde la mina. Estamos acá en el proyecto precisamente afrontando el tema con el equipo social y con apoyo pues, de la gente de sostenibilidad. Nosotros efectivamente, digamos, nos forzamos a tener una estrategia para esta situación. Hemos tenido varios asuntos en estos días, pero antes de montar y decirles la estrategia, yo quisiera compartirles como 5 asuntos que contextualizan lo que estamos haciendo y también esos retos, que marcan los retos. El primero de ellos es cómo hacer compatible el mensaje de aislamiento versus la productividad de los negocios en estos momentos de crisis, es decir, y ahorita más o menos lo tocaba Juan, el discurso, primero el dinero y los proyectos y luego la salud y la vida. Es un asunto que incluso ahora los opositores están tomando como una bandera importante. Y los empleados versus la comunidad. En algunos escenarios hemos visto cuando la gente intenta rechazar las personas que trabajan, porque los ven como un riesgo. Obviamente esto tiene un tema de manejo con la comunicación, pero a eso vamos a hablar. El segundo asunto que hemos identificado es cómo ese tema de solidaridad, atención humanitaria, en fin, en las comunidades que acogen el proyecto, tiene unos límites y también tiene que ser muy estratégicamente manejada. Primero, para no desbordar el asunto del asistencialismo, que claramente es un riesgo, pero también saber cuándo, porque en ese sentido, este asunto, que ya marca, digamos, una tendencia en aumentar, genera unas prevenciones. Y obviamente los gobiernos locales de los municipios donde estamos tienen una manera reactiva de generar la atención por la presión y el gasto político que están haciendo, y acuden a nosotros, pero que nosotros claramente sabemos que esto pues dura más, entonces requiere más atención, y la gente va a tener ya un dispositivo completamente interiorizado, y es, hay un ente que responde y otros que deben responder corresponsablemente, y el no hacerlo, entonces eso significa no ser solidario, por ejemplo. El tercer tema es la comunicación efectivamente, especialmente en lo local, asociado al mantenimiento de la relación, pero también a la contención de la relación en este tema y a la información oportuna. Cómo volverse realmente válido para compartir información. Les doy un par de ejemplos. Nosotros que en este momento somos de propiedad de una empresa china y que aquí tenemos chinos en el proyecto, etcétera, y el virus vino de China. Entonces, eso genera unos ruidos, por más subjetivos que sean, que van generando unas realidades en territorio de prevenciones. Si usted está allá, en fin.
Y el segundo ejemplo es que obviamente gente contraria o enemiga dice el proyecto tiene una gente enferma allá y entonces eso genera unos ruidos que también crecen significativamente en estos momentos. Cosas como esas pues dan cuenta de que la comunicación no solamente es para informar, sino para contener estratégicamente riesgos que impactan el proyecto. El cuarto es la valoración real de esos riesgos. Estamos acostumbrados a manejar matrices de riesgos, impactos, etcétera, en general del negocio. Pero cuando tenemos unas excepciones donde nuestros contratistas, proveedores, empleados vienen y van en un escenario donde hay restricciones de movilidad, donde a la gente la multan porque está yendo a comprar en los días que no le corresponde, etcétera. Pero los empleados de la compañía tienen una movilidad asociada pues, al cumplimiento de la ley, obviamente por la excepción del decreto, pero también porque tenemos unos protocolos de protección y cuidado de nuestra gente. Eso genera unos riesgos adicionales asociados a que la gente se cuida colectivamente y entiende como una vulneración aquel que individualmente no está haciendo lo mismo que el colectivo está haciendo. Y el quinto y último punto que nosotros hemos traído al análisis es la continuidad del proyecto como una palanca obviamente económica en este momento, con unos procesos específicos de protección a la gente, pero tenemos unos escenarios de incertidumbre. Unos escenarios de incertidumbre para continuar el proyecto, donde hay presión, por ejemplo, a los alcaldes locales, a los consejos de cómo pueden regular o legislar para cerrar los pueblos, para evitar el movimiento de la gente, para que se cuiden entre ellos y la gente no se movilice. Quiero cerrar este quinto punto con un ejemplo. Acá, en un pueblo cercano, tuvimos un ruido y un primer caso, un municipio pues a 3 horas de donde estamos. Sin embargo, el mecanismo que se activó por redes fue de un supuesto infectado que iba en un bus público. Entonces el bus público, como público, pues paró en varios municipios a descargar gente. Entonces lo que hizo la autoridad de salud por protocolo fue decirle a los secretarios de salud de los municipios, pues tenemos que encontrar a estas 35 personas que entraron en contacto con el sospechoso. Y eso se filtró de una manera que llevó a la gente a que fuera a las casas de los posibles usuarios del servicio público, a tocarle la puerta y decir, venga, usted estuvo en el bus, se tiene que ir de aquí y se va para el hospital. Entonces generó una alarma sobre medida del asunto, porque hoy podemos decir que ni siquiera pues esta persona es positiva, pero generó una persecución, una alarma que pone más sensible el tema sobre el escenario, más cuando nosotros necesitamos pues acabar de construir un proyecto. Entonces, bajo esas premisas o esos asuntos que identificamos, pues hemos generado unas estrategias asociadas a la comunicación, por ejemplo, con grupos de WhatsApp. Hemos generado unos temas de contención para el cliente interno, pero también llevando a las comunidades cercanas al proyecto, con cosas que si uno científicamente pues va a hacer un análisis epidemiológico, no tienen digamos, un impacto significativo en el tema, pero disuasivamente ayudan mucho, lo que llamamos placebos comunitarios. Eso es supremamente funcional. Por ejemplo, temas de temperaturas masivas, pues toma de temperaturas en unidades familiares, pero masivamente, desinfección, entrega de kits de desinfección para las casas, como un tema de mirar el nosotros. Eso también nos ha ayudado. Y obviamente ya desde lo más técnico hicimos un análisis de la red hospitalaria del lugar donde nosotros estamos, encontramos que necesitamos fortalecer específicamente un punto, porque todos los casos que se vuelvan críticos pues son sujetos de remisión. Entonces, para este caso, en ese hospital nivel 2 de Santa Fe de Antioquia hicimos unos apoyos para unidades críticas y fortalecimos a profesionales de la salud con equipos
o que están al frente del tema para que, pues, digamos, fortalezcamos donde se necesita o si se aumentan los posibles casos. Y el tema de campañas de PIP, que obviamente son muy ganadoras en ese sentido, asociadas a que la gente en lo común entienda cuáles son los mecanismos de cuidado, digamos, de manejo, de prevención. Ahí es fundamental el tema de comunicación, de cómo se llega a un mensaje claro, corto, pero específico, de lectura o de visión general, porque como decían ahorita, la sobreinformación también genera problemas. Y en ese orden de ideas, pues la compañía hoy hace parte, por ejemplo, de los comités de vigilancia epidemiológica de todos los municipios, aportando estos temas, pero también para entender cómo se está dimensionando la problemática, dónde hay capacidades y viéndonos no solo como un empleador, sino como un vecino corporativo que está ocupado del tema y que está aportando, por ejemplo, en asuntos de definir lugares de aislamiento preventivo en los municipios, generar capacidad instalada en los hospitales que puedan hacer un aislamiento preventivo en la toma de muestras, etcétera, porque digamos que ahí es donde puede haber más contagio mientras que no dan el resultado de la muestra. Y finalmente, pues estamos tratando de importar las muestras de testeo desechable rápido para poder tener en lo local y evitar la saturación temprana de los servicios de cuarto y quinto nivel en las ciudades capitales. Porque ¿qué es lo que pasa? La gente se asusta, el hospital no tiene la medida, inmediatamente remite. Y hemos logrado llegar a acuerdos con los hospitales para dispensar la medicina por domicilio, tener atención virtual. Ahí nos hemos unido a la gobernación para temas de telemedicina, porque obviamente en estos tiempos la gente confinada pues también somatiza más temas y quiere acudir al hospital. Lo que no queremos es que no acuda cuando no sea completamente necesario. Entonces ahí los hospitales han sido muy diligentes y se ha logrado coordinar con eso. El tema disuasivo de la policía, digamos, en las calles, los programas de televisión, las radios comunitarias, donde aplica. Hemos hecho un trabajo en red donde un día habla el hospital, otro día habla la policía, otro día habla Continental, otro día habla la alcaldía. Entonces hemos generado unas audiencias y en los grupos de WhatsApp que tenemos de los COVID, de los comités de vigilancia epidemiológica, tenemos una psicóloga en nuestro equipo social que lo que hace todo el día es filtrar, recoger información de la que saca el ministerio, guías de salud mental, pausas activas, etcétera, con la caja de compensación. Y entonces difundimos esta información para que de los COVE cada líder institucional también la distribuya. Entonces ahí vienen pautas, recomendaciones. Y ahora también lo hacemos con nuestro cliente interno, por medio de los canales internos virtuales que tenemos. A todos nos llegan en la mañana unas noticias, como no solo como, digamos, temas internos de la compañía, sino buenas noticias en medio del coronavirus. Datos positivos vemos, cuántos recuperados, cuántos aliviados, donaciones, etcétera. Segundo, temas para el ocio en la casa, pausas activas, audiolibros, etcétera. Pero también decidimos canalizar la voluntad y apoyo de la gente. Entonces, dentro del programa de voluntariado, resolvimos generar una campaña específica asociada a, digamos, unas donaciones de los empleados por reducción de nómina para crear un fondo. Luego de lo que apoya a la compañía para poder también llegar a más, pero con la solidaridad de los empleados. Entonces, de esta manera hemos como creado un paquete interno y externo que nos ha ayudado a contener. Obviamente hay prevenciones, hay preguntas, pero hemos logrado ir avanzando y ya vamos para un segundo cambio de turno la otra semana, digamos, sin novedades importantes asociadas pues al asunto. Gracias, Jonathan, por la experiencia, por lo que están haciendo y también pues por compartir esa experiencia ahí desde la mina, entendiendo la dificultad y la complejidad de esta situación. Creo que
pues Jonathan nos pone ahí de manera muy concreta cómo lo que estábamos diciendo inicialmente se está viviendo, se está gestionando, se está probando en el contexto de una operación como Continental, con una reflexión que derivó en estrategias en un tiempo muy corto, y ahí creo que está también parte de nuestra reflexión, y es decir, cómo no nos vamos a lo fácil, sino que construimos realmente estrategias sociales y de relacionamiento para atender esta situación, reconociendo micro contextos territoriales, porque pues, lo sabemos en el contexto de Continental, a veces cada vereda tiene dinámicas diferentes y tenemos que tener esa sensibilidad a esa diversidad de contextos. Después de esta charla nutrida de parte de Jonathan, voy a entonces pasarle la palabra a algunos colegas, tanto en Colombia, en Perú y Ecuador, para tener una visión breve, puntual, sobre cómo están enfrentando estos desafíos. Le voy a ceder entonces la palabra a Heidi Ovalle de la empresa Minesa, que gestiona pues partes de asuntos con actores claves y relaciones también con actores en territorio, para que nos puedas compartir cómo lo están enfrentando y cómo están actuando en este contexto. Gracias, Heidi. Gracias a ti, Guillén. Gracias a todos. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, vale. Bueno, no es muy diferente digamos, a lo que acaba de comentar nuestro compañero de Continental. Sin embargo, pues nosotros estamos en una etapa distinta, no estamos en operación. Entiendo que Continental está iniciando operaciones. Nosotros estamos en pleno proceso de licenciamiento, lo que implica un reto también mucho mayor. Estábamos esperando que en cualquier momento, por ejemplo, ANLA nos programara las reuniones informativas y las audiencias públicas que hacen parte de ese proceso de evaluación ambiental. Y pues obviamente las circunstancias cambian totalmente nuestra agenda. Y el hecho de no estar en operación pues facilitó un poco, digamos, el teletrabajo. Antes incluso de que el gobierno nacional decretara el aislamiento preventivo y todas estas medidas de cuarentena, Minesa tomó la decisión de iniciar trabajo remoto. Nosotros más o menos desde el 15-16 de marzo estamos todos trabajando desde la casa, y en este momento pues la operación se redujo a su mínima expresión. En campamento solo tenemos 2 personas más las personas del área de seguridad que están cuidando pues los puntos clave del proyecto, y para evitar el tráfico entre un municipio y otro y cuidar un poco los protocolos de seguridad que se establecieron dentro de los municipios, pues también se redujo sustancialmente la operación, y por ejemplo en ese caso de seguridad quedamos trabajando únicamente con las personas residentes de California, justamente para evitar el tráfico entre un municipio y otro. Yo creo que los desafíos que nos impone un momento como este no son diferentes entre una y otra empresa, incluso pues así tengamos etapas distintas. Lo más importante aquí es no perder el terreno ganado. Nosotros en este proceso de licenciamiento en el que estamos, pues obviamente habíamos iniciado unos temas de diálogo permanente con las comunidades. Eso ha sido una constante en todo nuestro proceso, pero pues ahora esto cobraba una importancia mucho mayor. Entonces, ¿cómo no perder ese terreno que ya habíamos ganado? ¿Cómo poder nosotros de alguna manera retomar el rumbo del proceso de licenciamiento? ¿Cómo estará preparada la autoridad ambiental para, por ejemplo, lograr manejar procesos de reuniones informativas, o quizá una audiencia pública este año ya no sea posible por la cantidad de gente que implica, pero qué alternativas existen alrededor de eso? Aprovechar incluso la coyuntura para, digamos, generar nuevos mecanismos, lo que tú decías, Guillén, cómo repensarnos y cómo aprovechar este reto que nos impone el entorno para diseñar nuevos mecanismos que nos permitan, pues, lograr un mayor acercamiento con las comunidades, cómo diseñar canales efectivos de comunicación. Tenemos la tecnología, nosotros como empresas mineras, el hecho de tener tantas, digamos, operaciones en diferentes puntos de Colombia y del mundo, pues hace que utilicemos permanentemente la tecnología, y aún así siento que a pesar de todo no estábamos preparados para enfrentar un reto como este y las exigencias que en términos de comunicación y de relacionamiento una situación como esta nos impone. Pero aquí digamos que el reto también es cómo reaccionar, o sea, tener la capacidad de, listo, no estábamos preparados,
cómo reaccionar y cómo hacerlo de manera rápida. Y aquí un tema clave para mí es la capacidad de adaptabilidad que tengamos. O sea, no solo la capacidad de reacción, sino la capacidad de cómo adaptamos lo que tenemos a la mano, incorporando un elemento fundamental que es la cultura, que también influye positivo o negativamente en lo que hagamos, y cómo lograr unir toda esa cantidad de variables para lograr espacios, creación de nuevos espacios de interacción y de comunicación que logren ser efectivos. Nosotros en el territorio pues tenemos una dificultad, y es que no a todos lados llega, por ejemplo, una red, no todos tienen acceso a una plataforma virtual, a una red, no todos tienen acceso a nueva tecnología, aún hay personas que todavía siguen utilizando no smartphones, sino celulares muy básicos que a veces no permiten que la comunicación fluya. Entonces, cuando inició todo este tema, en medio de la reacción que tuvimos y el diseño de nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa en el territorio para prepararnos para poder enfrentar la crisis derivada del coronavirus, una de las primeras acciones que empezamos a desarrollar fue fortalecer los puntos Wi-Fi tanto en los municipios del área de influencia como en otros municipios vecinos, justamente porque uno de los programas de responsabilidad social que estamos implementando en este momento es la creación de espacios o de plataformas para acompañamiento psicosocial a las comunidades. Primero, por una necesidad, o sea, la gente está en casa, está mucho tiempo reunidos, estos son espacios que de repente se pueden prestar para que se fomente violencia intrafamiliar, el tema del acompañamiento a las tareas de los niños es fundamental. Entonces decidimos fortalecer esas redes de tal forma que pudiéramos nosotros montar una plataforma virtual que nos permitiera hacer ese acompañamiento psicosocial a las familias a través de videoconferencias, a través de grupos de WhatsApp, a través de diálogo directo, ¿sí? Y que sea esa también una manera de mantenernos conectadas con las comunidades. Nosotros también hacemos llamadas diarias a los líderes, a preguntarles qué necesitan, cómo están, o sea, buscamos la manera de permanecer conectados con ellos. Aquí yo sé que está conectado en ese momento Gustavo Cabrera, que es el gerente senior de sostenibilidad. Me gustaría también que él de pronto contara un poco de su experiencia desde el área que él lidera. Hemos hecho videoconferencias también con grupos clave. Nosotros utilizamos una plataforma que se llama Blue Jeans, que nos permite también una interacción, y lo hacemos pues con las personas que tienen la capacidad y la posibilidad de conectarse, y esto pues con el fin de buscar solución inmediata a los problemas que se presenten, escuchar sus inquietudes, sus preocupaciones alrededor del tema, pero también para mantener esa conexión, para que no se pierdan esos espacios de diálogo. Y empezamos también dentro del programa de responsabilidad social implementado a desarrollar o a diseñar unos cursos, cosas que les permitan a ellos mantenerse ocupados, aprovechar efectivamente el tiempo, pero al mismo tiempo nos den a nosotros la posibilidad como empresa de mantener esa conexión y de que esos canales no se pierdan. Los retos son inmensos. Como te decía, creo que todos teníamos el acceso a la tecnología, pero no estábamos lo suficientemente preparados, y aquí reitero, el desafío que se nos impone es la capacidad de reaccionar en corto tiempo, de adaptarnos y de poder implementar mecanismos efectivos, eficaces, que nos permitan no solo continuar esa relación cercana, no perder lo que ya se ha logrado, sino lograr desarrollar canales efectivos de comunicación y de interacción hacia adelante. Aquí leo que Sebastián me está contando que en Cerro Matoso le adelantó satisfactoriamente audiencia de información adicional en el marco del proceso. Ah, bueno, qué buen dato. Sí, ahí tenemos Hola. Sí, Sebastián, yo también, Claudia Niño también de Mineso. Hola a todos. Hola, Claudia. Nosotros con el tema de ANLA, lo que pasa es que nosotros ya cumplimos el requerimiento de información adicional y estamos en evaluación de esa información. Entonces, ya lo que sigue sería una audiencia pública, y pues con la restricción que tenemos de reuniones de más de 50 personas, por eso es que en este momento el proceso no se ve que en el corto tiempo se pueda citar esa reunión. Entonces tenemos que pasar como una serie de restricciones ya de
de lo que se ha implementado por el gobierno nacional a raíz del COVID, pero lo que tratamos es de, como dice Heidi, de fortalecer las relaciones con la comunidad y mantenernos presentes cerca y hacer atención humanitaria en este momento pues tan complejo. Perfecto. Gracias, Claudia, y a Heidi por este planteamiento. Después le voy a pasar la palabra a Gustavo, pero un poco más adelante para tener también su visión. Algo clave de lo que dice Heidi y los colegas de Minesa tiene que ver justamente con esa capacidad de adaptabilidad, que lo hemos mencionado algunas veces, pero también pues que obviamente esas estrategias dependen mucho de la fase en la que esté el proyecto, ¿no? Si hablamos del proyecto minero como tal, comparar la situación de Minesa con la situación de Continental Gold pone retos diferentes y contextos territoriales también diferentes, y creo que parte de nuestra labor acá es justamente identificar puntos comunes entre diferentes proyectos en fase de exploración, diferentes proyectos en fase de operación ya consolidada o apenas arrancando operación, para ver si puede haber espacios de aprendizaje entre proyectos que compartan su misma visión. Quisiera que nos vayamos un ratito a Perú, a ver si nos funciona la tecnología también, y escuchar a Darío Segarra, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la empresa Antamina, que es uno de los proyectos mineros más importantes del Perú, que seguramente muchos de ustedes conocen, para que nos comparta, Darío, pues cómo ustedes se están enfrentando y adaptándose a esta situación desde una óptica de relacionamiento comunitario. Hola, Guillén, ¿cómo están, compañeros? Bueno, aquí estamos en casa y no sé si me escuchan bien, pero tengo la red un poco saturada porque tengo a los chicos todos en clase virtual en el colegio, así que cuando he estado poniendo el video me he estado cayendo. Así que los he estado siguiendo, sí. La verdad es que coincido en enfatizar la capacidad de reaccionar con un diagnóstico que nos permita no deshacerlo, no desandar lo andado, no deshacer lo logrado, en este esfuerzo siempre de que el territorio vaya fortaleciendo capacidades, y dentro de eso tenemos pues el actor gobierno y el actor de las organizaciones de base social. En estos momentos de incertidumbre y de ansiedad es una gran tentación. Sin embargo, yo quisiera organizar el comentario en 5 puntos. El primero, que nos tocó a nosotros vivir, tuvo un rol un poquito más, para sumar a lo que han comentado ya los compañeros, un rol más gremial. Nos preocupó mucho en esta decisión que se toma en el Perú el día 15 de marzo, cuando se decreta el estado de emergencia y la cuarentena por primero 15 días y luego se ha postergado 15 días más, o sea, 30 días en total. Claramente el gobierno estaba reaccionando a una evidencia ya de crecimiento de unos primeros contagiados. El primer contagiado en Perú es el 6 de marzo, día 15 de marzo es que se toma la decisión de la cuarentena y el estado de emergencia. Y conocimos que la decisión requería, digamos, varias precisiones, porque el gobierno intentaba tomar las decisiones correctas, pero desde el punto de vista productivo tenía varios espacios por precisar. No quedó claro realmente qué actividades productivas todavía iban a seguir funcionando o no, bajo qué condiciones, quiénes iban a transitar. Entonces, en los primeros momentos de la decisión nos tocó una actividad bastante gremial y sectorial para colaborar con el gobierno con información. Los actores que estaban tomando las decisiones no necesariamente son pues especialistas ni expertos en todos los sectores productivos, y entonces encontramos que era bien importante compartir información para que puedan ellos ir ajustando sus decisiones conforme a eso. Fue muy difícil tener una posición gremial en la que se comparta pues entre todas las empresas que pertenecemos en este caso, minero-energéticas,
cada uno tenía sus diferencias y tener una posición gremial no fue sencillo y nos tomó relativamente poco, pero fue muy difícil, ¿no? Nos tomó 2, 3 días hasta que pudimos ya tener algunas reuniones con el gobierno nacional, con información, y luego el gobierno fue ajustando sus restricciones. Y entonces, en nuestro caso particular, la minería fue considerada como una actividad esencial y valoraron el hecho de que algunas operaciones, no todas, tienen campamentos en zonas remotas y encontramos que dentro del gobierno habían, pues, como era de esperar, varias posiciones, ¿no? Aquellos que buscaban ser más conservadores, aquellos que estaban preocupados por un poco las finanzas, y algunos decían, bueno, la vida no tiene precio y eso es lo que hay que priorizar, y el otro, bueno, pero hay que financiarla. Y tuvimos acceso a esa discusión interna en el gobierno y sentimos que había una responsabilidad de la empresa y del gremio de aportar soluciones, no era llevar más problemas, no era llevar una posición intransigente de, mira, hay un solo objetivo que priorizar, somos una actividad importante para el país y punto. Nos dimos rápidamente cuenta que nuestro rol era proveer soluciones, ¿no? Entonces regresamos otra vez al gabinete, dentro del gremio, a tratar de proveer algo que tenía que exigirnos grandes cambios, grandes restricciones, realmente desafiarnos a tener una propuesta que sea ejecutable y también en algún momento ponernos en los zapatos del gobierno de qué cosa es políticamente factible para ellos también. Eso no ha sido sencillo, pero hemos encontrado que ha sido un rol bien importante para setear las condiciones que nos permitan luego llevar el momento de la emergencia, de la crisis en general, pero también ir preparando los siguientes pasos en las decisiones que se tengan que tomar cuando cada vez se confronten más los objetivos, como decía Jonathan, entre la vida, la salud y la economía, ¿no? Hemos visto muchas discusiones a nivel internacional sobre estos temas, pero encontramos, digamos, si puedo resumir, un rol también de la empresa en proveer soluciones que puedan ser multipropósito, que puedan atender ambos objetivos y que puedan generar consensos gremiales que permitan al actor político hacer también política en medio de esta crisis que desafortunadamente es parte también de la ecuación y del desafío, ¿no? Esa es una primera parte. La segunda, cuando ya nos acercábamos también al actor más local, a los gobiernos locales y a la población, la primera semana que como país nos fuimos adecuando fue muy distinta a la segunda. La segunda semana sentimos una presión mucho más grande por el alivio humanitario, ¿no? En el Perú tenemos una economía altamente informal, 70% depende casi de su actividad diaria o semanal, no pertenece a una planilla que les da alguna cobertura adicional. El gobierno había previsto ya varios mecanismos de atención social, pero en los espacios rurales donde nos encontramos le cuesta muchísimo llegar. Eso lo conocemos de siempre y esto no iba a ser una excepción. Y ya la segunda semana las ansiedades por víveres comenzaron a subir y entonces allí establecimos la segunda línea que tiene que ver con el auxilio, ¿no? Con ayuda humanitaria. Logramos articularnos con todos los gobiernos subnacionales, con los gobiernos distritales, ¿no? Que son los gobiernos más cercanos, digamos, a la población, con el gobierno regional, hicimos algunas priorizaciones y pudimos activar lo que creo que la mayoría de las empresas tenemos, una capacidad logística bastante más afilada, mucho más rápida que la logística gubernamental, ¿no? Entonces hemos podido complementar, y ahí la palabra importante es complementar y no reemplazar, las iniciativas que iban teniendo el gobierno nacional, el regional y el local, con nuestra capacidad logística de llegar más rápido, ¿no? Y en todos los casos hemos tenido ayuda humanitaria con líderes sociales y con autoridades distritales, en todos los casos. Posicionar la iniciativa como un complemento a lo que venía haciendo el gobierno, que siga fortaleciendo la presencia del actor local, tanto social como político, resultó ser bien importante. En algunos micro territorios, como le llama Guillén, ¿no? Refiriéndose a los espacios bien pequeñitos, ha sido más fácil que en otros, donde los liderazgos están un poquito más cuajados, evidentemente ha sido más fácil, pero hemos buscado no renunciar por ninguna razón
a que sea la autoridad distrital y los líderes sociales los que se empoderen. Luego hemos tenido una siguiente línea que tiene que ver con la sensibilización y la educación. La primera, dentro de esa tercera línea, primero enfatizar los cuidados que se deben tener, el distanciamiento social, la higiene, ese tipo de recomendaciones, y utilizar las fuentes del mismo gobierno. También allí nos pudimos articular con el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud, en mensajes que ellos querían difundir y articularlos con las radios locales, con las televisoras locales, facilitar el pauteo de esa información. Facilitamos también la traducción a idioma nativo, en nuestro caso es el quechua, para que pueda ser difundido, y pudimos poner la locución para que esto se pueda hacer de manera muy rápida y tener la pauta en la insistencia que se necesitaba. Rápidamente eso ha girado un poquito hacia el manejo de las ansiedades, ¿no? La primera parte era de cuidados, ¿no? Insisto, distanciamiento más higiene, y lo siguiente ha sido un poco más manejar la ansiedad, ¿no? Heidi hablaba de los psicosociales, Jonathan hablaba de la psicóloga a disposición de la gente, un poco en ese sentido, ¿no? Ha habido mucha ansiedad cuando ya se empezaron a conocer los primeros positivos, y entonces esa es la etapa que nos encontramos en este momento. Una tercera etapa, también trabajando con las autoridades, ha sido la preparación para la reacción y el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo mejoramos capacidad de diagnóstico? ¿Cómo mejoramos capacidad de atención? Hemos participado, somos parte del comité de crisis regional, del comité médico regional, y eso nos ha permitido participar desde los diagnósticos y de poder tener iniciativas, digamos, muy focalizadas, tanto en diagnóstico, que ha consistido en la compra de un laboratorio para que la región no dependa del laboratorio que tenemos en Lima. Ya el gobierno nacional estaba pidiendo descentralizar la capacidad de diagnósticos, entonces nos hemos subido en ese llamado con el gobierno regional para poder utilizar nuestra logística y comprar los equipos, y de igual manera con la capacidad de atención. Sabemos que el principal esfuerzo es achatar un poco la curva de contagios para que el sistema de salud pueda prepararse un poquito mejor en las siguientes semanas y atender una curva menos demandante y que no se vaya a saturar los servicios. Pero para darles una idea, ¿no? Como país nosotros tenemos, cuando empezó la crisis, 0.86 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. Los números que usábamos de referencia, que eran los más saltantes cuando discutíamos con el gobierno, hablaban de 9 en el caso de Italia y en el caso de España. Y sabíamos lo que había pasado en Italia y en España, la saturación del sistema. Entonces, con 10 veces menos de la capacidad de atención crítica, era evidente que necesitábamos mucho esfuerzo, y a nivel gremial hemos podido trabajar con una iniciativa local de una universidad local que estaba proponiendo el construir equipos, ha conseguido varias patentes que están libres a este instante de derechos, y se ha logrado que empiecen a construir algunos prototipos que el ministerio tiene que aprobar, y se está trabajando en la capacidad de que tengan producción, ¿no? Posibilidad de producción muy rápidamente. Y también se está trabajando en la importación. Eso a nivel nacional. Y a nivel local hemos hecho importaciones directas para que podamos tener los equipos necesarios de acuerdo a los estimados de los epidemiólogos para poder atender a todos los potenciales que vayan a tener la necesidad en la región, ¿no? Estamos usando algunos ratios de entre 4 y 5% del total de contagiados, y eso, bueno, siempre nos estamos dejando guiar por los epidemiólogos que están trabajando con el ministerio para luego tomar estas decisiones a nivel regional. Y luego una quinta etapa viene con la reactivación económica y social. Es un fondo que estamos generando, que va a ser de administración público-privada, para la reactivación económica y social. Los muchachos allí conversando con las autoridades y los actores productivos del territorio están queriendo llamarle el fondo antivirus. Nos pareció curioso la creatividad. Pero bueno,
no tiene nombre específico, a este instante es un fondo de reactivación económica y social, que lo que busca es, cuando se vayan reactivando actividades productivas paulatinamente, podamos tener una inyección muy grande de empleabilidad, de liquidez, para que los territorios puedan recuperarse de la manera más rápida posible. Esto también está alineado con un plan nacional que se está trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, y que también sabemos va a permitirnos seguir consolidando estas relaciones con el territorio, con esta preocupación y esta aspiración del territorio de poder pasar este momento de la manera más rápida. Hay una preocupación muy grande porque buena parte de la economía del territorio es agropecuaria, pero otra tiene que ver con el turismo, y es una de las actividades que más se van a golpear, y allí ese grupo de actores económicos están muy preocupados, y evidentemente es un momento también para estar haciendo diagnóstico, estar haciendo planificación y irnos preparando para lo que se vendrá seguramente en las siguientes 3-4 semanas, y es una crisis que todos estimamos nos va a acompañar por buen tiempo, no va a ser corta. Bueno, eso es un poco el resumen, espero no haberme extendido. Bueno, ahí estamos para comentarios, preguntas, no sé. Gracias Darío, por compartir la experiencia desde Perú, que creo tiene lecciones bien interesantes y seguramente materia para que lo sigamos conversando también con Juan Camilo, los equipos desde una mirada no solo empresarial, sino gremial, que me parece clave, y cómo pasamos desde estrategias adaptativas que van desde el cuidado, la comunicación, la capacidad de diagnóstico, y en últimas una mirada a más mediano plazo de reactivación económico y social. Me parece que hay ahí mucha materia. Nos quedan unos 20 minutos, entonces vamos a volvernos a Colombia un ratito. Les voy a pedir que tengamos intervenciones puntuales para que podamos alcanzar a manejar los tiempos. Le voy a ceder la palabra a Ana Karina Morales de Gran Colombia Gold, para que nos digas un poco cómo ustedes están enfrentando estos desafíos desde una mirada de relacionamiento con actores en territorios. Muchas gracias, Ana Karina. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, Gran Colombia Gold pues es consciente, digamos, de esta preocupación que tenemos a nivel mundial, como es la emergencia por el COVID-19, y nosotros, pues digamos, en cumplimiento de todo lo establecido en el decreto 2020 del 22 de marzo de este año, y todos los decretos expedidos por los despachos municipales, pues digamos, venimos trabajando basado en eso y tomando medidas voluntarias de la compañía para, primero, generar tranquilidad en el territorio, generar tranquilidad a nuestros empleados que tenemos el mínimo trabajando para el mantenimiento de las minas. Entonces hemos tenido un protocolo de seguridad y de medidas internamente. Y digamos que con las comunidades hemos venido trabajando, pues nos han llegado miles de solicitudes. Es normal que en este momento de emergencia recibamos muchas solicitudes de parte de las alcaldías, de líderes sociales. Digamos que enfocamos nuestros esfuerzos en colaborar. Hemos entregado mercados y seguiremos entregando mercados. Digamos, ya hay una parte de mercados que fueron entregados. Estamos esperando también que nos lleguen mercados perecederos, tanto para el gobierno departamental como para los municipios en donde nosotros estamos operando. Se aprobaron más de 400 millones para insumos médicos y equipos médicos para los municipios donde estamos operando. Estamos ya esperando que estos insumos lleguen a la comunidad y poder atender, digamos, y apoyar al sector salud público que tienen tantas necesidades en este momento. En este momento no hay casos confirmados en los municipios de Segovia y Remedios y Marmato Caldas, Segovia y Remedios, Antioquia y Marmato Caldas, pero pues nosotros queremos también apoyar
el sector público y que ellos estén preparados en el caso de. Se han tomado todas las medidas con nuestros empleados, los que estaban fuera fueron aislados, o sea, digamos, se tomaron todas las precauciones de manera de que no pudiéramos llegar con algún tipo de que se cree o se considera que pueda tener el virus. Hasta el momento todo ha ido, pues digamos, marchando correctamente. Se han tomado todas las medidas internas de salud para poder evitar cualquier tipo de contagio. Aquellos empleados que han tenido algún tipo de síntomas de gripe, pues ellos han sido llevados a sus casas y están, digamos, en seguimiento continuo de nuestro médico. Y pues hemos entregado kits a la comunidad, tapabocas, guantes. La verdad que pues hemos tratado de colaborar, hemos llevado una actividad social importante, estamos en constante comunicación con los alcaldes, con líderes sociales, con concejales, con representantes de las juntas de acciones comunales. Y bueno, no, Gran Colombia Gold, digamos, entiende la situación. Sabemos que tenemos que apoyar la comunidad ahora más que nunca porque hay muchas necesidades que se requieren y nosotros como empresa que estamos en esa comunidad, pues sentimos compromiso y estamos ahí atentos a atender ese tipo de necesidades. Digamos, lo resumo porque sé que es corto el tiempo y bueno, no, si quieren también conocer lo que estamos haciendo en nuestro Facebook, pues está toda la información de lo que poco a poco hemos venido tratando de llevarle a esta comunidad y también pues internamente a la compañía. Perfecto, muchas gracias por compartir esa experiencia. Y sí, creo que ahí también tendremos que seguir compartiendo sobre esos mecanismos de reacción que estamos teniendo desde entrega de kits, alimentos, cómo podemos complementar los esfuerzos, que eso siempre hemos recibido muchas llamadas en estos últimos días de si lo tenemos que hacer, no lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Agua potable también, que hay una necesidad increíble de agua potable, entonces también hemos dispuesto nuestros carrotanques para poder proveerles y ayudar a estas comunidades y que cuenten con agua potable. Exacto. No, pues muy relevante el punto. Nos vamos a ir unos minutos para Ecuador. Antes de ir finalizando esta sesión, le voy a dejar la palabra a Juan José Herrera, coordinador de sostenibilidad de la empresa Lundin Gold. Lundin Gold está explotando pues el proyecto Fruta del Norte, que es uno de los proyectos más importantes en minería de oro a nivel regional, en un contexto muy desafiante en este momento en Ecuador y frente a ese proyecto. Entonces, Juan José, agradecerte por tu presencia. Si nos puedes compartir muy brevemente un poco los desafíos que tienen y cómo los están enfrentando en este momento. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Guillén. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Excelente. Solo para validar, creo que no está Nathan conectado. Bueno, la idea era Nathan Monash, el vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios, él iba a hacer esta intervención, sin embargo, está teniendo bastantes problemas con su internet en casa, entonces voy a avanzar yo como lo mencionó Guillén. Para darles un poco de contexto de la situación de Ecuador, yo creo que es respecto a la industria minera, es diferente a lo que he escuchado de Jonathan, de Heidi o de Darío en Perú. Y en nuestro caso, la industria minera todavía no forma parte, digamos, solo hay 2 proyectos de minería a gran escala operando en el país. Es un país más de petrolero. Entonces, con este contexto, contarles que cuando arranca o cuando estalla el tema de la crisis sanitaria acá en el país, el gobierno firma un decreto en el que establece un estado de excepción que a su vez restringe muchas actividades a nivel nacional. Sin embargo, en este decreto se establecen actividades o sectores los cuales tienen que seguir operando, entre ellos sectores estratégicos. En el país, minería, petróleo, electricidad, por ejemplo, son considerados por Constitución sectores estratégicos. Complementariamente a eso, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables emite un acuerdo ministerial. Este es el ministerio que es el ente rector del sector minero, un acuerdo ministerial en el que exige
a los sectores estratégicos seguir operando por la necesidad de contar con los ingresos para superar esta crisis. En este sentido, Lundin Gold, continúa con sus operaciones y pone en marcha un plan de contingencia para todo lo que es este tema de COVID-19, no solo al interior de la empresa, sino también en las comunidades cercanas. Todo esto está en las comunicaciones oficiales de la empresa y digamos, pueden acceder tranquilamente a las redes de la compañía. ¿Qué es lo que empieza a pasar en Ecuador? Se activa el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, que es la entidad en una crisis como esta, responsable de la toma de decisiones. El COE nacional obviamente está integrado por los ministerios, el vicepresidente de la República en este caso, y los ministerios más relevantes para atender la crisis. Sin embargo, simultáneamente se activan COEs cantonales, los cantones acá son las ciudades, y estos COEs cantonales también empiezan a tomar decisiones que muchas veces no van acorde a sus competencias. Me imagino que ustedes habrán visto y están enterados de la situación en Ecuador. El epicentro es la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil tiene más, en algunos casos, tiene más confirmados de COVID-19 que países enteros. Entonces, está ya a nivel nacional también una preocupación sobre este tema. Guayaquil, al ser el puerto principal del país, a través de este puerto es donde salen las exportaciones de muchas empresas, incluidas las nuestras, y también de donde se importan muchos bienes para las operaciones del sector minero. Entonces, esto genera a nivel local muchísima preocupación de que exista un flujo constante de transporte entre Guayaquil y, en nuestro caso, la provincia de Zamora Chinchipe, que para ese entonces era una de las pocas provincias en el país con cero casos confirmados de COVID. Entonces, empieza a existir también una preocupación basada en mucha desinformación a nivel local, que incrementa en gran medida las tensiones. En nuestras redes, se activan nuestras agencias, en las cuales registrábamos muchas tensiones en cuanto a que la empresa siga operando. En este sentido, los altos directivos de la empresa toman la decisión, priorizando un poco la reputación, la buena reputación que tiene la empresa a nivel local, en coordinación siempre con las autoridades nacionales, de parar parcialmente las operaciones de la empresa, y la empresa entra en lo que hemos llamado Care and Maintenance, cuidado y mantenimiento en español, y básicamente implica parar las actividades, las operaciones que habíamos arrancado desde noviembre del año pasado, y dejar el personal esencial para actividades de mantenimiento en la mina. A ese entonces, aproximadamente, en el proyecto estaban entre 1.300 y 1.400 personas. Empieza a haber mucha desinformación, similar a lo que nos contaba Jonathan, y se empieza con actividades de desmovilización, esperando contar en los siguientes días máximo con 100 personas en el proyecto. Esto, como entenderán, en una parroquia, que es lo que se llama donde opera el proyecto, genera muchísimos desafíos, también para impactos económicos, impactos a nivel social. Y actualmente el gobierno, muy enfocado en la crisis sanitaria, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, no existe todavía esta coordinación para poder reactivar sectores como la minería. Sin embargo, también vemos que empieza a haber una preocupación a nivel nacional en cuáles son los pasos que se deben tomar para activar algunas industrias por la crisis económica que el país ya vivía antes de todo este tema de la crisis sanitaria. A nivel empresa, ¿cuáles han sido los impactos? Obviamente, recortes presupuestarios fuertes. Era una empresa, es un proyecto, una empresa con un único proyecto, con un único activo, que es Fruta del Norte, que había empezado operaciones hace aproximadamente 3 meses, había alcanzado producción comercial hace muy poco, y ahora entra en esta etapa de cuidado y mantenimiento. En ese sentido, hemos establecido a nivel interno, en el área de sostenibilidad de negocios, varios esfuerzos por priorizar actividades, proyectos e inversiones que vayan en torno a atender la crisis de COVID-19 a nivel local. Mucho de lo que ya se habló, cómo podemos contribuir con el sistema de salud,
con el sistema de, digamos, de termonebulizadoras, con los sistemas de gestión que ya están activos a nivel local, cómo podemos fortalecerlos y a su vez qué proyectos de inversión social nuestros debemos priorizar y fortalecer para atender la crisis. Por poner un ejemplo, proyecto de salud comunitaria, vemos que pasa mucho de lo que decía Jonathan, que las comunidades con la cuarentena se reactivan problemas de violencia intrafamiliar, hay mucha ansiedad, hay mucha gente que está somatizando. Entonces, ¿cómo a través de herramientas de TICs y de herramientas virtuales, nuestros programas de salud comunitaria, nuestros programas de educación, pueden atender estas problemáticas a nivel local? También estamos revisando cómo podemos continuar en la medida de lo posible y basados en la coyuntura con procesos de diálogo que teníamos muy fortalecidos a nivel local, cómo apoyar actividades de las que depende mucha gente, como la agricultura, como la ganadería, y en ese sentido, en esto se ha enfocado la estrategia. Esperamos en el mediano plazo poder reactivar operaciones y que este sea un proceso también ordenado en el que nos permita contribuir con las comunidades en la medida de lo posible y basados en el contexto y la coyuntura que se está viviendo en Ecuador. Perfecto. Muchas gracias, Juan José, por esta perspectiva desde Ecuador y mucha suerte en este contexto que ustedes están enfrentando. Ya en los pocos minutos que nos queda, le voy a hacer la palabra a dos personas y ya luego vamos a tener que ir cerrando. Me gustaría darle la palabra brevemente a Juliana Quintero de la empresa Global Ashanti en Colombia para que nos cuente también en pocas palabras cómo están manejando esta situación y los retos que han tenido que enfrentar. Juliana, espero que me estés escuchando. Sí, estoy. Perfecto. Buenos días a todos. Sí, el ejercicio que hemos venido desarrollando con las comunidades y con la institucionalidad de los dos municipios en los cuales tenemos área de influencia, como bien lo mencionaba Heidi, también ha sido un reto. Y ha sido un reto porque, al igual que Minesa, nosotros estamos en proceso de licenciamiento y eso nos implica a nosotros dos ejercicios importantes, y es saber el cuándo, el cómo y el de qué manera, de tal forma que no se malentienda, no se asuma un ejercicio de apoyo y de solidaridad como un ejercicio de socialización respecto al proyecto. Ese es un reto importante. Y el segundo reto tiene que ver con la virtualidad, no solamente para nosotros como empleados, sino también para mantener las relaciones con la comunidad. Nuestro ejercicio de intervención en este momento está dividido en 5 fases. Nosotros tenemos un programa que es un propósito por la vida. Es un programa que hemos dividido en la diferente población y diferentes stakeholders con los cuales nosotros nos relacionamos. Tenemos una primera parte y la primera línea que tiene que ver con la información, tiene que ver con la información con la comunidad en general. A través de todos nuestros medios de comunicación, incluidas nuestra página web, lo que estamos es transmitiendo información oficial, tanto a nivel de presidencia como a nivel de departamento, y información local por parte de las administraciones locales. De igual manera, el tema de relacionamiento lo hemos dividido en 2, un tema de relacionamiento con la institucionalidad. Nosotros tenemos un comité diario con las administraciones locales para hacer seguimiento a cada una de las ayudas que nosotros hemos venido dando al municipio. Nosotros, como parte del acompañamiento y de la alianza que venimos haciendo con la administración local, puntualmente de Jericó, hemos venido apoyando con alimentación de no perecederos, con elementos de salud como tapabocas, como guantes, como antibacteriales, adicional un tema de conexión con la administración local para que pueda continuar con sus actividades de relacionamiento a nivel nacional. Y ya a nivel comunitario es todo el mantenimiento del relacionamiento, y aquí lo dividimos en 3. Uno, el relacionamiento con los adultos mayores. Nosotros identificamos en la base de datos qué adultos mayores teníamos y cuáles vivían solos, para hacer un acompañamiento psicosocial. Primero, bajo el entendido de las condiciones sociales en las que están. 2, el acompañamiento que da una llamada
el solo hecho que sepan que están acompañados y poder servir de puente con la administración local en el caso en el que requirieran algo en particular como población vulnerable. Y un tercer elemento tiene que ver con que Jericó es un municipio religioso. Entonces, parte del acompañamiento psicosocial de estos adultos mayores es poder también ayudarles con las recomendaciones básicas y también con informarles esos canales de comunicación en los cuales están dando la misa, cómo se va a manejar la Semana Santa, que son relevantes para esta población. Y en el relacionamiento, entonces, adulto mayor, presidentes de Junta de Acción Comunal, para mantener el acompañamiento diario con ellos, y personas de la comunidad que tienen contacto con otras y que nos permite saber cómo está la comunidad y transmitir información de primera mano. Frente a la otra línea tiene que ver con el tema de proveeduría local. Una de las poblaciones que más se afecta en este proceso pues, es la proveeduría local. Con ellos venimos trabajando todos los apoyos que hacemos al municipio. Lo que hemos buscado es que nuestros apoyos tanto para Jericó como Fredonia o para cualquier otro municipio del área cercana a nuestro proyecto se hace a través de los proveedores locales de Jericó. El otro punto es el plan de gestión social en remoto, y es que hemos buscado que todos nuestros contratistas puedan continuar con sus actividades sociales a nivel virtual, de tal forma que el tema de educación, cultura y deporte permanezca, el tema de fortalecimiento comunitario permanezca, mirando otras alternativas y ampliando el ejercicio de información y de trabajo comunitario. Lo que decía Heidi en su intervención es real, no estábamos preparados para la virtualidad y no estábamos preparados para llevar cada una de las actividades a ellos, entonces estamos mirando qué otras alternativas de conectividad se puede llevar a la zona rural. Y por último, y no menos importante, es el trabajo con nuestros colaboradores. Nosotros reducimos al mínimo la presencia de nuestros colaboradores en campo. Realmente los únicos que están en este momento son los de vigilancia, con unas medidas extremas, teniendo como presente que en Jericó y en Fredonia hoy no tenemos ningún caso reportado. Y con nuestros colaboradores adicionales está todo el acompañamiento por parte de la compañía en diferentes elementos, como el trabajo remoto, como el acompañamiento psicosocial por parte de la ARL, y elementos que nos permitan pues estar en otras actividades fuera del trabajo. Esto pues ya como en manera general, pero pues es todo un reto saber manejar el cuándo y el cómo para que se pueda entender como un ejercicio de solidaridad y no como un ejercicio solamente asociado a lo productivo. Gracias, Juliana. Súper interesante la experiencia en Jericó desde Anglogol, que creo que tiene varios puntos en común con varias empresas, y creo que podremos un poco tratar de sistematizar luego de este webinar la secuencialidad en el cual muchos de ustedes se están moviendo, porque ahí creo que hay varios puntos en común. Vamos a avanzar hacia el cierre de este espacio, pero veo que hay un par de preguntas que no quisiera obviar en el chat. Entonces, pues para los que nos pueden seguir acompañando unos minutos más, les pido que nos acompañen. Le voy a dejar la palabra entonces a Jorge Jaramillo de la Gobernación de Antioquia. Jorge, por favor, punto breve desde la Gobernación. Nos interesa mucho tener vuestra perspectiva. Si quieres, Guillén. En este momento. Sí, Juan Camilo. Guillén, es Juan Camilo. Sí. Y un saludo también para Jorge y un saludo para todos. Me tengo que despedir para atender una reunión del Consejo Gremial. Agradezco mucho espacio, fue muy útil participar de él y poder oír cada una de las experiencias. Creo que este tipo de cosas las debemos seguir haciendo, compartiendo lo que cada uno en sus regiones, en su territorio, en sus comunidades ha venido haciendo. Es muy útil para todos. Así que muchas gracias y perdónenme que me tenga que despedir antes. Gracias, Juan Camilo. Igual para todos, para que sepan que esta relatoría gráfica que estamos armando la vamos a compartir con cada uno de ustedes, y seguramente tendremos la posibilidad de volver a armar otra sesión para mirar más a profundidad estas primeras lecciones, ¿sí? Entonces, que si hay algunos que se tienen que desconectar, sepan que les mantendremos informados de lo que hemos conversado. Igual todo se ha venido grabando.
Entonces, Jorge, por favor. Guille, muy buenos días para usted y para todos. Muchas caras conocidas. Realmente agradecer este espacio que nos están brindando y podernos conectar con las experiencias valiosas, no solamente de Colombia, sino de otros países. Agradecer también a las empresas, ese apoyo que han brindado a las comunidades del entorno directo ha sido fundamental. Realmente es una bendición de Dios poderlos tener a ellos y han apoyado mucho, sobre todo en el tema de salud y en el tema de ayuda alimentaria. Obviamente son empresas que vienen desde tiempo atrás apoyando a sus comunidades, pero ante esta amenaza tan grave les ha tocado multiplicarse. Comprendemos su esfuerzo, cuenten con nosotros, lo que esté a nuestro alcance, y entre los retos principales que tenemos son, pues obviamente la salud, la gente y la economía. Quiero dejarles un mensaje muy corto. Para nosotros la familia es a la sociedad como la empresa es a un país. La familia es la base fundamental de la sociedad, pero las empresas es un organismo vivo, base fundamental de un país. De ahí que estamos haciendo acciones conjuntamente con ellos y con el gobierno nacional, tratando de que la actividad productiva se sostenga. Inicialmente el tema no ha sido fácil y que se comprendiera que las actividades mineras no se pueden parar. En el tema del cemento, porque son hornos que hay que subirlos a 1400 grados y si se paran se pierde la unidad productiva. Igualmente a nivel subterráneo hay que sostener actividades de bombeo, ventilación, sostenimiento y en fin, llevar esto a reglamentarlo desde el gobierno, pues ha sido una tarea con mucha responsabilidad, pero tratar de que las empresas también operen para que al menos en lo mínimo y en lo más crítico, porque para nosotros es fundamental y sobre todo para el mismo territorio. Ustedes conocen muy bien que nuestra propuesta es ecominería, es una propuesta de mediano plazo y es lo que nos va a tocar acortarla. La emergencia no solamente es social, económica, sino que también es ecológica. Siempre dispuestos y cuente con el diálogo y el apoyo presente desde la Gobernación de Antioquia. Un abrazo fraternal a todos. Muchas gracias, Jorge. Gracias por todo lo que están haciendo de forma articulada ahí con el sector privado también. Muy valiosa la experiencia desde Antioquia. Para ir cerrando, solo dejarle la palabra a Jairo desde Prodeco, que tiene una intervención muy puntual que hacer, y luego para que se vaya preparando le voy a hacer la palabra a Carolina Gutiérrez para algunas palabras de cierre breves. Muchas gracias. Jairo, adelante. Tienes el micrófono cortado. Ya, listo. Bueno, en 2 minutos, el 1, 2, 3 de lo que hemos hecho nosotros, pues uno es que aquí es un momento en el cual tú estás recuperando lo que has hecho en las diferentes actividades sociales anteriores. Entonces, este es el momento en el cual tú puedes capturar algunos de los beneficios del fortalecimiento de las comunidades, del trabajo de líderes, porque tú tienes que acumular en la alcancía ese relacionamiento para que en el momento de crisis utilizarlo. Crear esas redes en este momento es muy difícil y si no las tienes puede estar muy mal. El segundo es que puedes utilizar algunos proyectos sociales que ya tienes operativos y que tienes que poner a circular el dinero. Pero nosotros teníamos un proyecto en el cual le compramos a los campesinos para el casino. Entonces, como el casino ya no existe porque no hay operación, entonces lo revertimos y se le compra a los campesinos para armar paquetes de mercado para entregar a la comunidad. Eso lo que hace es que al campesino se le paga de contado, pones a circular el dinero y esos mismos mercados que ellos arman con productos del campo y más unos granos que hemos complementado se van entregando. Entonces son 2 mensajes. Uno, que los diálogos sociales los tienes que construir antes que existan las emergencias, porque esto es como el amor en los tiempos del COVID-19. Tienes que utilizar el amor que has acumulado y estas redes con las comunidades, con los líderes, es el momento de utilizarlas. Y el segundo, que debes utilizar los proyectos sociales que ya tienes para poder mover, porque realmente tú no tienes gente en territorio. Muchas gracias, Jairo, por este potente mensaje. Nos vamos entonces hacia pues, la Asociación Colombiana de Minería. Carolina, si nos haces el
el favor de compartir en 2 minuticos también qué lecciones te llevas tú de este conversatorio que ha sido bastante nutrido. Carolina, ¿estás? De pronto, mientras Carolina se va conectando o reconectando, le pediría a Laura de pronto compartirnos la relatoría gráfica que ha estado elaborando. Ha hecho un trabajo increíble que nos va a ayudar mucho a sintetizar estas ideas. Si quieres tomar la palabra y decirnos un poco cómo lo has venido trabajando en 1 minuto para que todos lo tengamos acá. Laura, ¿quieres decir algo sobre lo que estamos viendo o cómo lo has trabajado? Hola. Sí, qué pena. Sí. ¿Cómo están? Hola, mucho gusto. Yo soy Laura. He estado acompañándolos, tomando las notas visuales con las ideas principales de esta sesión. Voy a compartirles lo que hemos trabajado. En un comienzo surgieron unas reflexiones y contexto que Guillén nos compartió sobre ansiedad, pues sobre los desafíos que tenemos en este momento y en este tiempo de coyuntura con esta situación del COVID-19, y nos menciona 3 partes principales y 3 desafíos grandes que debemos trabajar tanto como desde la compañía con la comunidad, dentro de la comunidad y bueno, de manera articulada también con el gobierno. Habló principalmente como de la ansiedad, de cómo eso es un trabajo, pues no es un trabajo, sino es como una situación que está surgiendo a nivel global y a nivel individual. Cuáles son los desafíos y retos con respecto a esta ansiedad que se está generando, qué tipo de conversaciones y qué debemos comenzar a fomentar, hacer la reflexión y las preguntas de qué nuevos espacios de conversación deben surgir y cómo vamos a fomentar nuevas formas de aprendizaje. Y también nos habla de la resiliencia territorial, y es como esa necesidad de adaptarnos a nivel ambiental, social e institucional. Después continuamos con el panel, donde nos compartieron retos y desafíos de las principales organizaciones, pues de las organizaciones que nos están acompañando y cuáles son los retos en general. Creo que hacían una reflexión de que en general son muy similares para todos, pero pues hay un tema sobre incertidumbre, sobre el cuidado, sobre cómo poder evitar pánico y qué estrategias se están tomando en cada territorio. Entonces creo que uno de los temas más importantes es cómo se está accediendo a la información. Y qué estrategias locales se están tomando al respecto. Hay mucho trabajo como en poder fortalecer redes para poder hacer trabajos remotos, cadenas de WhatsApp, articulación con los sistemas de comunicación locales como la radio, y en general veo que muchos han trabajado como, bueno, también el trabajo colaborativo y articulado con el gobierno, cómo seguir trabajando con las cosas que ya existen y poder complementar, tener capacidad de respuesta rápida. Y también hay algo súper importante que salió, que es como el ser incluyente y cómo llegamos a las personas en sus idiomas y pues de manera diferenciada. Eso creo que a grandes rasgos también con las siguientes casos. También se habló como de que la mayoría están, o creo que casi todos están trabajando con implementar equipos médicos y traer capacidad médica y elementos que puedan ayudar para atender la contingencia en caso tal que lleguen casos. En muchos todavía no han habido.
y pues bueno, cómo poder trabajar desde ahí y evitar el pánico y poder continuar operaciones. Perfecto, muchas gracias. Laura, te dejamos pues acabar la relatoría gráfica y les estaremos compartiendo estas grandes lecciones, primeras ideas que nos dan materia, yo creo, a otro conversatorio también para abordar temas operativos de estas lecciones aprendidas. Carolina, ya estás de nuevo con nosotros. Brevemente, desde la ACM, ¿qué lecciones se llevan de este conversatorio? Sí, mil perdones. ¿Ahí me están oyendo? Sí, perfecto. Como la ley de Murphy existe, justamente cuando iba a hablar, se desconectó mi computador y ya no tenía carga. Fue increíble el momento, pero bueno, ya estoy conectada. Básicamente, bueno, primero que todo quiero decirles que qué maravilla esta masiva asistencia. Quiere decir que entre todos estos 90 personas que estuvimos conectados, tendremos que seguir sacando soluciones. Yo les quiero contar que desde el 24 de marzo, a través de nuestro Comité de Sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Minería, comenzamos a compartirnos todas estas iniciativas y en efecto hubo empresas súper reactivas que comenzaron a entregar una cantidad de auxilios para sus comunidades, se empezaron a reunir con los alcaldes y hay otras que se tomaron un tiempo más para poder pensar un poco más a mediano y largo plazo. Absolutamente todas nuestras empresas afiliadas han hecho campañas de prevención, tanto con sus empleados y contratistas como con las comunidades y están en contacto con sus comunidades, incluso las que han cerrado y están en teletrabajo también están valiéndose de mecanismos, como contaba Minesa, de adaptar y ayudar y poner salas de internet con buena potencia en los diferentes municipios para poder para no perder justamente esto. Y esto es muy importante que las empresas lo vayan haciendo porque definitivamente el camino más importante para poderse comunicar es a través de la virtualidad. Jonathan en Continental dice, y eso es muy importante que nos lo planteemos, cuándo ayudar. Como les decía al principio, hemos sido súper asistencialistas como pues nos ha tocado para poder, digamos, manejar la contingencia, pero esto puede durar un muy buen tiempo. Los invito a que conozcan una página, si no se han metido, que es la de coronavirus.gov.co. Allí ustedes encuentran desde el 11 de marzo hasta el 31 todas las iniciativas que el gobierno nacional ha sacado, ha emitido, de todos los temas y sobre todo la que más me importa a mí, digamos, la que me ocupa en este momento es todo lo que tiene que ver con las ayudas sociales, todos los créditos que ha destinado, todos los programas, los alicientes, jóvenes y familias en acción, el fondo de Ayudarnos Hace Bien lanzado por la primera dama, que es el fondo en realidad del gobierno nacional, que es el único fondo institucional, digamos, de la presidencia y del coronavirus dispuesto para, que tiene como objetivo lanzar 4 millones de mercados y que todos, digamos, podamos aportar por allí, pero por ejemplo, hoy también estaba hablando con una persona encargada del tema que trabaja con Luis Guillermo Plata, en donde también por ahí se va a poder aportar a salud y digamos es importante poder coordinar todos estos comités a nivel territorial, porque para las empresas, digamos, todo lo que hemos consolidado nosotros hasta ahora es que todas las empresas finalmente han hecho una cantidad de acciones territoriales, pero es muy importante consolidarlas y reportarlas. Nosotros lo hemos estado haciendo a través del Ministerio de Minas, porque es importante ayudar, pero también posicionar y mostrar todo lo que estamos haciendo. Acá yo creo que la gran pregunta es ver cómo podemos, como decía Jonathan de Sijin Continental, no Jonathan sino Franz Rodríguez, cómo podemos mostrar todo esto con gran impacto y trabajar en algunas iniciativas específicas. Esto es reactivo a corto plazo, pero tenemos que apoyar una estrategia para reactivar, que podamos salir con seguridad. Oyendo a la persona de Ecuador, ellos, digamos, han ido evolucionando y es importante que estemos pensando y que promovamos estas soluciones con universidades. Tenemos que ir un poco más allá del tema. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Yo creo que aquí tenemos materia para seguir conversando. Lastimosamente, pues no hemos podido tomar todas las opiniones de todos los que estábamos acá conectados, pero creo que era un primer ejercicio. Nos fue bien, creo que llama la atención
la capacidad de reacción que ya hemos tenido entre diferentes empresas, instituciones, con lecciones sobre las cuales ya podemos construir desde nuestras organizaciones, y lo que les invitamos es a seguir la reflexión con nosotros desde Insuco, desde Jaime Arteaga y Asociados y la CM y todo lo que conformamos esta red de aliados. Yo creo que uno de los próximos webinars podría retomar estas lecciones, darle la palabra a los que no pudieron opinar hoy, y ver cómo generamos más puentes, no solo en Colombia, sino a nivel regional, que creo que ha sido un valor agregado importante de este espacio. Antes de despedirnos, Diana, de parte de Jaime Arteaga Asociados, un anuncio por parte de ustedes y alguna palabra de cierre. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Guillén. Soy Diana Cuestas de Jaime Arteaga Asociados y Brújula Minera. Como el sector minero no para, la brújula minera tampoco, y hemos decidido, a pesar de la contingencia, efectuar el lanzamiento de los datos de la brújula minera 2020. Próximamente van a estar recibiendo las invitaciones, vamos a hacerlo de manera virtual y vamos a tratar de entregar la información de la mejor manera para que todos tengan acceso a los datos. Estamos planeando esta agenda todos los años, así que próximamente recibirán invitación y pues esperamos también tener una asistencia masiva para recibir los resultados de Brújula Minera de este año. Que va a ser el 7 de mayo. Gracias, Diana, gracias, Jaime. Estamos ahí súper listos para esperar los resultados de la Brújula Minera el 7 de mayo con todos ustedes y a partir de ahí generar reflexiones. Ahí se nos quedaron un par de temas en el tintero sobre una mirada de actuación a mediano y largo plazo. Veo algunos comentarios ahí que planteaban escenarios a futuro. Retomemos estos puntos, nada se va a quedar suelto. Con la relatoría también que hemos hecho, les iremos proponiendo una agenda para seguir conversando. Les damos muchas gracias por vuestra participación masiva. La tecnología nos funcionó, eso también pues nos alegra, era un poco una prueba. Gracias, Jaime y tus equipos, por haberlo logrado con nosotros y estamos muy en contacto en los próximos días para seguir esta reflexión. Vale, listo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias a todos, que estén muy bien. Adiós. Gracias a todos.